la siguiente ponencia va a ser a cargo de Ignacio Muro, bajo el título de El mundo del trabajo ante el diálogo sobre un futuro alternativo. Ignacio tiene una amplia trayectoria como periodista, aunque realmente su formación es como economista. Y bueno, actualmente es miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis, del que fue impulsor, es patrono de Economistas Sin Fronteras, pertenece también a múltiples diarios con los que colabora, también fue director gerente de la agencia EFE y también pertenece a ver si lo digo bien, la plataforma por la democracia en la empresa. Desde estas múltiples perspectivas, Ignacio tiene sobre todo una vocación de tener una visión de análisis social enfocada en las transiciones digitales y los modelos productivos. Y bueno, tras esta breve introducción, sin más, le doy paso a Ignacio, es que recasco por estar con nosotras hoy y animar a las personas participantes, repito, a participar en este chat. Decía que muchísimas gracias por la invitación. Es un debate muy interesante y que eleva el nivel de lo que son las referencias de la vida cotidiana, ¿no? Porque al fin y al cabo hablar de cultura de paz y de culturas alternativas siempre estamos en los niveles más elevados de lo que hoy podemos aspirar. Pedía disculpas porque no tengo una presentación porque estoy fuera de casa y no la he podido formalizar. Entonces tendréis que limitaros a escucharme o a verme la cara si es que tenéis la banda encendida para verme la cara, ¿no? El objeto del debate, lo que a mí me interesa es ver toda esta situación tan compleja en la que han sido descritas por Juan y por Amaya, cómo afectan a los sujetos sociales, cómo interiorizamos una situación tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no? Y por eso el título es El mundo del trabajo ante el diálogo sobre un futuro alternativo. En realidad es captar el espíritu del momento y ver cómo los actores sociales, digamos, el trabajo aquí es no solo los sindicatos, es mucho más que los sindicatos, pero es también un reflejo de las organizaciones civiles que están vinculadas a todo aquello que significa trabajo. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es complicado el momento? Pues precisamente por todo lo que hemos estado viendo en las intervenciones anteriores. Porque en los próximos 10 años estamos ya sufriendo, pero se van a concretar en los próximos 10 años, un conjunto de transiciones que son en sí mismas convulsivas, o sea, nos están arrastrando a debates y a cambios realmente en el que todo va a estar o está siendo sujeto a revisión. Empecemos por los temas tecnológicos. La revolución tecnológica, lo digital, está cambiando el mundo del trabajo, el mundo de la empresa. Viene inmediatamente una revolución biotecnológica que afecta a la vida en sí, a los genomas, que ya está en marcha y que ahora, con la pandemia, la colocan en primer plano. Está en marcha otra segunda transición que tiene que ver con el medio ambiente y la transición energética, que es toda la transformación entre la economía del petróleo a pasar a una economía intangible, una economía basada en las renovables, y están en paralelo una otra revolución que son lo correspondiente a las revoluciones demográficas, en las que el envejecimiento, por un lado, de la parte de Europa y de Estados Unidos y del primer mundo, pero también más elementos no solo del primer mundo, porque el envejecimiento se va extendiendo cada vez más a más naciones que hicieron el baby boom un poquito más tarde que los primeros. Las migraciones en el que van a depender mucho precisamente del baby boom que hoy todavía está disfrutando el África subsahariana con un movimiento impresionante de nuevos nacidos, y todo eso en un conflicto de género que da otra perspectiva y abre todo un abanico de debates y de derechos
Y todo esto lo recibe el mundo del trabajo que tiene una gran tradición de ser el sujeto determinante en las sociedades modernas, el sujeto que se enfrenta al capital y, por tanto, el que está más capacitado para dilucidar, digamos, cómo enfrentarse a las tendencias del capitalismo más agresivo. Y tiene que sufrir un montón de transiciones y un montón de presiones y de influencias que está asumiendo de alguna manera, pero no siempre con facilidad, porque realmente le afecta al nudo del poder, ¿no? ¿Cómo le afecta? Hombre, le afecta en sí mismo a lo que sería lo que podríamos llamar las utopías de realización humana. Tener en cuenta en la transición de Marx hay una frase que es que vincula la alienación del hombre al trabajo y la realización del hombre a la superación de un tipo de trabajo mercantil, ¿no? El hombre, dice Marx, está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Quiere decir, el trabajo es un alienante de su propia vida y solo se siente bien cuando estaba fuera del trabajo. Esta lógica nos llevaba a replantear y a decir cómo podemos encontrar una unidad nueva en la que el hombre y el trabajo hagan crecerle como ser humano. Bueno, pues las utopías de realización que antes estaban vinculadas a un mundo de trabajo muy preciso, ahora con un mundo deslocalizado, global, abierto, se diluyen, se hacen más complejas, se escinden, se fragmentan, ¿no? Se afecta, por supuesto, a la centralidad del sentir de ser trabajador, porque por una parte, el trabajo siempre ha sido lo central en la vida. Al fin y al cabo son 8 horas, el trabajo y la familia son 8 horas todos los días, cuando son 8, cuando son las jornadas laborales. Y no solo es por esa centralidad social, sino también una centralidad política. El debate era entre la izquierda y la izquierda tenía nombres como Partido Socialista Obrero, en el que el obrero y el socialismo estaba absolutamente vinculado, cuando desde hace ya décadas probablemente es una conexión muchísimo más difusa, porque se va desconectando esa centralidad política que antes tenía conectada con la centralidad social del ser trabajador, ¿no? Por supuesto, va a afectar y afecta a las relaciones laborales, pero no solo a las relaciones laborales, a las relaciones en sentido de qué contrato, sino a la esencia misma del trabajo, de qué es trabajo y cómo va a ser la relación y qué interpretar como trabajo y al mismo tiempo qué es en realidad ser salario y si esto puede ser una forma que va a sobrevivir o cómo va a ser la forma de retribución del futuro, ¿no? Y por supuesto afecta, claro, a los sindicatos y afecta a la organización de las empresas, ¿no? O sea, todos estos cambios que estamos viendo, estas transiciones, están siendo revolucionarias y hasta el punto que podemos decir que lo marginal, lo que venía de fuera, esto del feminismo o el ambientalismo o el ecologismo, que viene una tradición que no es central todavía en la lucha política, ya empieza a pugnar por una nueva realidad, ¿no? Y cambia la lógica de una economía basada exclusivamente en lo mercantil, exclusivamente en los precios, para empezar a incorporar una presión de valores que quieren ser reconocidos, aunque no tengan un valor en el mercado, aunque no tengan un precio en el mercado, ¿no? Del feminismo que recibe el mundo del trabajo, ya lo hemos visto en la intervención de Amaya, ¿no? Pero en esencia lo que nos dice es el trabajo del que habláis no es el único que existe, no es el real. El trabajo que registráis no es solo ese. Y por tanto, olvidáis muchas horas de mucha gente trabajando fuera. Según la OIT, las actividades no remuneradas suponen el 15% del PIB global. Y si descontamos de esas actividades remuneradas lo que hacen más o menos compartiendo el hombre y la mujer y solo vemos las horas extras femeninas, las otras extras de la mujer, pues estamos hablando del 9% del PIB, o sea que del 15% de las actividades que podrían ser del hogar, que supone el 15%, hay un 6% compartido y un 9% del PIB que queda sin reconocimiento y queda vinculado exclusivamente a una lógica de desigualdad que tiene que ver con la mujer, ¿no?
Del ecologismo que recibe el mundo del trabajo, recibe una presión que le dice, los costes que registráis tampoco son los reales. No solo las horas hombre, no solo las horas de trabajo, es que los costes no es cierto que sean esos. Entonces, vemos cómo hay costes ocultos que son externalidades negativas, costes ocultos que son de este año, pero que los trasladan a la sociedad para años futuros, y también hay beneficios que estamos disfrutando hoy de bienes públicos que los ocultamos su valor porque no los queremos reconocer como activo fundamental, en el que luego aparecen cuando nos encontramos con una pandemia. En realidad, lo que está ocurriendo ahora es la confrontación de un capital público que teníamos, que era un capital público de salud acumulado, que es un estado de bienestar acumulado y que ha estado deteriorándose, y que de repente ese deterioro nos va a costar a lo mejor el 30% del PIB de todo el mundo por no haber sencillamente mantenido y mejorado poquito a poco los costes de cada uno de los años anteriores. Y eso de repente viene ahora como un coste añadido de este año y de los próximos, que es la gran crisis de asumir de golpe lo que no hicimos, ¿no? Pero igual pasa con lo que podría ser, digamos, los costes de las industrias extractivas contaminantes, que no se contabilizan en el año en el que están, porque ya se están produciendo, y sencillamente los veremos y los recogeremos en el futuro cuando talle el conflicto, cuando se produzca un tipo de deterioro o de cualquiera de las minas que han malversado los suelos, ¿no? En Alemania, que es precisamente un país puntero en el estado de bienestar y que lleva también décadas de falta de mantenimiento de infraestructuras, hacían un balance de cuánto costaría a Alemania ponerse al día en las infraestructuras que no han tenido mantenimiento, y lo valoraban en 400.000 millones de euros, que es como el 40% del PIB español. O sea, que son cifras astronómicas que por una parte nos dicen que los bienes públicos deteriorados, no reconocidos, como la sanidad, son los que están causando la mayor crisis económica de la historia, y los bienes públicos no reconocidos, como las infraestructuras, nos pueden generar otra cosa igual, porque se producen día a día más accidentes y se producen costes ciertos que están, digamos, desconectados de esta aparente falta de deterioro de capital público heredado. O sea, que estamos hablando, si nos vamos, por ejemplo, a la cultura de paz, pues la cultura de paz que ha detallado también Juan Torres, la paz nos está diciendo que tenemos obligación de resolver los conflictos de una forma, y en un contexto en el que, sin embargo, se produce una polarización en el que no es posible resolver los conflictos de la forma en la que nos reclama la cultura de paz, ¿no? Entonces, ese conjunto de presiones choca con una realidad objetiva. No sé cómo ando de tiempo, imagino que bien, no lejos todavía. Sí. En el que nos preguntamos cómo reciben estas necesidades el mundo del trabajo. ¿Cómo recibe el mundo del trabajo este cuadro de necesidades? Para ello, mejor, no sé si conocéis, es lo que llamaban la pirámide Maslow. Maslow es un sociólogo que en 1943 dibuja una pirámide en la que dice que el hombre tiene unas necesidades básicas de subsistencia, que son las que primero necesitan ser resueltas, y que en la medida que esas necesidades básicas son resueltas, aparecen otras vinculadas a la seguridad, y otras superiores, cuando están resueltas las de seguridad, otras necesidades superiores que tienen que ver con el crecimiento y, en último extremo, con la autorrealización. O sea, el hombre va resolviendo unas necesidades básicas y va aspirando a nuevas necesidades cada vez más complejas, que en el momento actual le permitirían debatir sobre estos conflictos que tiene el mundo, medioambientales, de género, tecnológicos, y cómo afrontar a medio y largo plazo en todos estos retos. La realidad es que esa pirámide, que estaba configurada en el año 1943 y que sobrevivió toda la época del estado del bienestar, parece que se ha escindido, se ha roto. No es cierto que vaya evolucionando el género humano de la resolución de necesidades básicas
y de seguridad a unas necesidades superiores de reconocimiento y autorrealización. Lo que está ocurriendo es que la desigualdad se instala en el sistema productivo y que incluso las nuevas tecnologías que aparecían como generadoras de nuevas sociedades del conocimiento ahuecan el mercado de trabajo y, por tanto, ahuecan el mercado de trabajo en el sentido de que desaparecen capas medias y capas profesionales que estaban bien ubicadas en los sueldos intermedios y se polarizan hacia un desgarre hacia abajo de capas medias para que se precarizan y una parte de las capas medias que ascienden hacia eslabones de calidad de vida superiores y de riqueza, ¿no? Entonces, esa escisión que está en la base de la polarización política que está sufriendo Estados Unidos, que está sufriendo España, que está sufriendo todo, tiene que ver con una cadena de lógicas en las que, por un lado, unas determinadas clases urbanas viviendo casi siempre en megaurbes, son capaces de extraer beneficios de los cambios que se están produciendo, mientras que hay crecientes capas precarias que están también urbanas, pero no solo urbanas, periurbanas, rurales, marginadas de la España vaciada, que quedan fuera de lo que sería el entorno, digamos, de progreso, ¿no? En ese contexto, el hombre que está viviendo solo para sobrevivir, le resulta muy difícil ascender a lo que serían el debate sobre necesidades superiores. Le resulta muy difícil estar al tanto y concebir lo que suponen los retos medioambientales o los retos demográficos o los retos incluso de igualdad de la mujer. Cuando una persona está solo para sobrevivir y todo pensando en el corto plazo, el trabajador que está en ese contexto y que se siente desprotegido, desamparado y solo piensa en cómo llegar a fin de mes, ¿no? No tiene capacidad para otra cosa. En ese contexto, la lógica política, la lógica de la polarización, nos lleva a una dinámica en la que, por una parte, pueden aparecer comportamientos de trabajadores que vislumbran un futuro y que defienden un futuro mucho más complejo y que son capaces de entenderlo, pero otros trabajadores que no quieren saber nada de ese mundo porque lo primero que quieren saber es cómo llegar a fin de mes. Y esa escisión genera una demandas de protecciones ilusorias en las que el populismo, en la que la extrema derecha es donde está hoy fraguando sus tópicas consignas que van desde expulsar inmigrantes, cerrar fronteras, introducir aranceles, nacionalismo como solución a los problemas de este mundo, ¿no? En realidad son la alternativa, son capacidad de arrastre sobre sectores que tradicionalmente en el mundo del trabajo estaban vinculadas a las ideas progresistas y sociales, están desbordadas y sufrientes, se inclinan por esa protección ilusoria que le ofrece la extrema derecha, ¿no? Por tanto, en ese contexto, ¿cómo responder o cómo abordar, digamos, cómo construir, cómo elaborar una conciencia general? Pues la primera es reconocer ese elemento de escisión que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? En el mundo laboral, sobre todo, ¿no? Es muy difícil que con esa escisión haya un nuevo bien común, construir un nuevo bien común o una batería sin construir una batería de derechos y de obligaciones que responda, que conecte con las nuevas lógicas productivas y las nuevas lógicas, digamos, de las transiciones que estábamos describiendo, ¿no? Entonces, en ese caso está clarísimo que el tiempo, lo que está sufriendo el trabajador y lo que nos llaman estas lógicas productivas es la frontera diluida entre el tiempo del trabajo y no trabajo ya cada vez más no se sabe distinguir porque ya no tienes que ir mucho más ahora en la pandemia en la que estamos en el hogar con el teletrabajo, pero cada vez más el trabajo no está hecho en presencial o se hace desde cualquier lado, ya no es in situ, ya es en red y por tanto se puede realizar en el trabajo, pero se puede realizar en casa. Las tareas ya no forman parte de una unidad de 8 horas, sino que pueden ser microtareas fraccionadas en las que un trabajador puede tener varios empleadores simultáneamente. Todo eso hace que
que la frontera entre lo laboral y lo ciudadano, o la frontera entre el hogar y el trabajo tradicional, se vaya diluyendo y empiezan a aparecer una necesidad de conectar los derechos laborales y los derechos ciudadanos. En realidad, lo primero que tenemos que hacer para construir una conciencia general es romper esa dicotomía entre derechos laborales y derechos ciudadanos, porque cada vez más los elementos que aparentemente quedaban fuera del espacio laboral, y hablo, por ejemplo, de lo que sería conciliación o renta básica, el debate de la renta básica, que es un debate que teóricamente está fuera del derecho al trabajo, sino que es el derecho a tener una renta por solo ser ciudadano del mundo o por solo ser ciudadano de cada uno de los estados. El derecho a la vivienda, que aparentemente es un derecho que no está vinculado con el trabajo, pero que es hoy parte esencial de los problemas de los ciudadanos y, por tanto, el destino del 50 o 60% de los salarios, de los escasos salarios que tiene mucha gente, los problemas de movilidad urbana, cada vez más. Hay ciudades en el mundo en el que el ir a trabajar suponen 3 y 4 horas al día de la vida de las personas. En Londres son de media 2 horas y media, 3 horas al día. En España, en muchos sitios también son hora y media al día, 2 horas al día. Entonces, la movilidad urbana, las nuevas formas de movilidad urbana tienen mucho que ver con el derecho al trabajo y con las formas de vivir y de calidad de la vida. El derecho a la formación permanente ya no está desligado de lo que es el hogar ni lo que es el trabajo, porque la formación se produce muchas veces de forma autosuficiente por el trabajador, pero en todo caso en entornos que tendrán que ser constantes a lo largo de toda la vida. El tema de la sostenibilidad se asume como propio porque se ve que el cortoplacismo nos está agobiando y nos impide llegar a cualquier otra cosa, sea un planteamiento de meses o de años, poquísimos años, cuando realmente los problemas del mundo exigen perspectivas de 8, 10, 20 años. Entonces, todo eso es una primera consecuencia de lo que tenemos que tener para construir una conciencia general. Realmente, la fusión entre derechos laborales y derechos ciudadanos conforman un todo en el que el sindicalismo o el mundo del trabajo tiene que aprender a convivir. O sea, ya es difícil decir que voy a trabajar y voy a defender en el trabajo unos derechos. Realmente los derechos que defiendes en el trabajo y los que defiendes en el hogar se parecen cada vez más, forman cada vez más parte del mismo cuerpo, ¿no? Por otro lado, quizá la otra parte de esta conciencia general tenga que ver con... 5 minutitos, Ignacio, ¿vale? Vale, ok, perfecto. Estoy casi acabando ya. Tenga que ver con lo que podríamos llamar desmercantilizar el trabajo o desmercantilizar el derecho laboral. En el fondo, toda la construcción del derecho laboral es establecer una retribución justa por una aportación del trabajador medida en términos monetarios. Por tanto, es de alguna forma reconocer el trabajo como mercancía y, por tanto, que tiene que ser justamente retribuida. Pero esa lógica precisamente le lleva a que solo pugnar por la lucha dentro de lo que sería la expresión de lucha de clases dentro de la empresa, por repartir un excedente, pero cada vez no le capacita para pensar precisamente en qué está haciendo con su vida, en qué, si es posible, digamos, encontrar un entorno vital que lo desaliene o que lo enriquezca mucho más. La gente se encuentra frustrada y sola y la empresa no le da algo que intuía una sensación de pertenencia, una sensación de colectividad, de espacio común, de bien común en alguna medida. No es su bien común, es un bien que le enajena. Bueno, pues eso supone de alguna forma que el trabajador tiene que empezar a recuestionarse, y esto lo está haciendo en Europa muchas veces, que es el qué producir. Por tanto, es de alguna forma replantear la democracia, las relaciones en la empresa para que el conflicto se revierta en una lógica
particular de lo que sería la cultura de paz, no hacia la lucha combativa, que muchas veces son necesarias cuando se produce el desprecio y la marginación de los trabajadores, pero que tengan que dar paso a otra lógica mucho más inclusiva que abarque el cómo producir y el qué producir. Los trabajadores no pueden estar, cuando un trabajador está en una fábrica de armas, vemos el conflicto que supone entre la defensa de lo primario, del derecho al trabajo, y el qué producir. Producen armas y al mismo tiempo se sienten progresistas y al mismo tiempo defienden el trabajo y el derecho al trabajo, en una grandísima contradicción que el mundo pone constantemente en evidencia. Pero ocurre también cuando estamos hablando entre la lógica en las empresas extractivas, en las que también la defensa del empleo puede ser lo primero cuando se está produciendo, están trabajando para que a medio y largo plazo esas industrias extractivas no impide, en ese trabajo no impide que estén en contra, sería un equilibrio mínimamente ecológico del mundo, ¿no? Entonces, al final, la conciencia general exige esos dos pasos, derechos laborales y derechos ciudadanos cada vez más unidos, una nueva batería que tiene que construirse desde lo particular hasta lo más general, en el que incluyan todos estos conciliación, rentas básicas, derecho a vivienda, y al mismo tiempo en el que lo que es específicamente productivo entre en lo que es lo propio, la presa como un lugar, como si fuéramos ciudadanos libres creando riqueza, organizados para crear riqueza, en el que retribuimos con justicia a un capital que tiene riesgos, pero que nos retribuyen a su vez también por aportar nuestros conocimientos, y no solo por las horas de trabajo, sino también por el plusvalor que generamos y lo socializamos. Bueno, con esto no sé si espero que haya podido entenderse sin ningún apoyo, digamos, de PowerPoint o similar. Y bueno, con esto acabo la intervención. Muchísimas gracias. Pues tenemos unos breves minutos para recoger algunos comentarios, ¿verdad? Estábamos hablando de cuestiones como los derechos laborales que comentaba Ignacio, que ha suscitado bastante interés y reflexión. Entonces, Ángel Garmendia preguntaba si entre los derechos individuales enumerados se ha analizado la degradación de la salud sufrida en forma de ansiedad, depresión y todas las posibles muertes asociadas a esta salud psicológica. Sí, brevemente, Ignacio, brevemente, si quieres comentarnos algo. Bueno, sí, eso es muy sencillo. Eso es, no tengo una estadística. Quiero recordar que la OIT, aquí todo depende de las fuentes. O sea, quiero decir, el mainstream no está muy interesado en valorar con generosidad los costes indirectos que tiene las depresiones y que tiene que ver con el trabajo mismo en forma de depresión y ansiedad. Pero la OIT hablaba de 600 y pico mil millones para Europa, y eso supone unos 40 y tantos mil millones para España, que es un 0,4% del PIB, entendiendo por enfermedades crónicas y depresiones, crónicas que tienen que ver con la salud y con depresiones, ¿no? Pero eso, insisto, que es que yo creo que no hay una voluntad de analizar a fondo las repercusiones indirectas de lo que supone la precariedad en el trabajo. Y si lo hicieran, probablemente serían mucho más que eso. Ya, efectivamente, posiblemente así sería, y es una línea muy interesante para continuar. A mí también me gustaría comentar que ahora mismo creo que Salen ya no está conectada y Astrid se tenía que ir, la importancia de las reflexiones de los cuidados en todo lo que es el ámbito de la economía feminista, porque la economía feminista trasciende lo que pueden ser las cuestiones asociadas al género o a lo que pueden ser muchos de los componentes asociados al feminismo. Es que estamos hablando de la aportación para el análisis, para trascender de lo que es el ámbito del mercado y, por lo tanto, aportar una metodología, unas herramientas científicas, unos datos cuantitativos. Y por terminar con lo que estaba comentando Machalen, que nos gustaría poder debatir más con ella, la utilidad que tiene esta cuantificación en términos de Producto Interior Bruto de las cuentas satélites de las que Eustat es pionera, para hacer reivindicaciones en una época en la que todo se mide, en la que todo se hace en aras de ese incremento del PIB, y que parece que el crecimiento económico es el único dogma
pues tener en cuenta que hay otras formas también de computar este PIB y que para ello estas cuentas satélite no solo nos ilustran lo que yo creo que ya todas sabíamos, que es esa desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto al tiempo de ocio, de trabajo y de su aportación a la satisfacción de bienes y servicios, sino el cómo esto puede o debe ser recogido en el Producto Interior Bruto. Vamos a ver si hay alguna aportación más en los 4 minutitos que tenemos hasta el descanso y si no yo animo a quien desee a que tome la palabra también si lo permiten las personas que controlan la intervención. Vamos a ver, Ignacio, tú tenías bastantes reflexiones para comentar si querías, aunque preferías emplazarlas al debate online. Sí, a mí me han hecho dos preguntas esenciales a través del chat y es cómo, de qué manera esa fusión, diálogo entre derechos laborales y ciudadanos afecta al mundo del trabajo, a los actores, a los sindicatos. Bueno, yo formo parte de lo que de una escuela del trabajo que ha desarrollado comisiones obreras últimamente y podré decir que, digamos, los líderes, los cuadros sindicales ya sí forman parte de una cultura en la que digamos, la relación laboral se convierte en algo muchísimo más complejo. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Estamos en un mundo en que la política debe de nutrir, digamos, el mundo del trabajo en mayor medida de lo que hay ahora, la política en el mejor sentido de la palabra, claro, o sea, una perspectiva sociopolítica del trabajo es necesario que se fortalezca en el mundo de los sindicatos y a su vez es necesario que los partidos progresistas incorporen en el Congreso leyes para recoger lo que la sociedad está reclamando. En el fondo, todo lo de la conciliación, rentas básicas, derecho a vivienda, todos forman movimientos sociales muy potentes que están reclamando y de alguna forma el Congreso se tiene que hacer, se tiene que retomar esta ley. Pero al final tienen que ser leyes y esas leyes tienen que estar dentro de un marco de un nuevo estatuto de los trabajadores. O sea, lo que estamos es en una nueva generación de derechos nuevos que tendrían que formalizarse y concretarse, yo creo que en 10, 15 años como mucho. Quiero decir, culminar la batalla. No digo iniciar la batalla, que la batalla está iniciada ya. Vamos.